Algunas veces, lo que vemos no es lo que es. Me gusta el folclore que se vive y respira justo antes de los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Es por eso que escribo este cuento. Estas fechas son tristes para algunos porque les hacen recordar, con dolor, a seres queridos que ya no están. Para mí, estos días están llenos de magia. Esa combinación de tradiciones de diferentes países y los matices de olores y colores que resultan me emociona. Es recordar y llorar, pero también festejar, reír y divertirse. En memoria de los que quise mucho. Hacía varios días que Emiliano estaba apático. Esa melodía de las calaveras la escuchaba a diario al regresar de la escuela cuando pasaba por el mercado. Y ya lo tenía fastidiado. La expresión de su rostro lo demostraba. La venta de productos llamativos para el Día de Muertos y el Halloween ni siquiera le causaba la más mínima curiosidad. No le atraía. Estaba convencido de que todos los años era lo mismo. A sus 14 años de edad, según él, ya tenía una solución para cualquier problema que se le presentara. Ya era un joven con criterio. Pero ante un permiso denegado para salir a la calle por la noche con sus amigos, actuaba igual que un niño de 5. La madre de Emiliano, fiel creyente del Día de Todos los Santos Difuntos, le pidió que la acompañara a conseguir lo necesario para decorar la tradicional ofrenda del Día de Muertos, además de golosinas y varias figuras fantasmagóricas para adornar la casa. Pero el jovencito se negó. Pensar que su madre le obligaría a cargar con las bolsas y paquetes del supermercado lo enfadaba. Así que se quedó solo en casa con el pretexto de estar muy cansado por ir diario a la escuela. Y se durmió por un largo rato en el sillón. El reloj marcó las 6 de la tarde en punto. Emiliano despertó con un sobresalto porque escuchó un sonido muy fuerte, como si hubieran dejado caer la vajilla en la cocina. La casa estaba casi completamente oscura. Todavía un poco adormilado, se levantó para encender la luz de la sala. Ya en la cocina vio de reojo que todo estaba en orden, pero encontró un vaso de cristal parado en el suelo. No estaba estrellado, era grande y pesado, con unas figuras en relieve a los costados parecidas a hojas. Le gustó tanto que lo llenó de agua y la bebió. Era muy agradable la sensación de observar los objetos deformados del otro lado del cristal mientras tomaba agua. Hasta que notó repentinamente que alguien estaba ahí, viéndolo de frente. Rápido bajó el vaso, pero no había nadie. Sorprendido, y antes de poder pensar en cualquier cosa, lo invadió otro sobresalto. La puerta de la casa se abrió con su madre regresando del supermercado. Con bastante escándalo lo llamó para que le ayudara a acomodar las cosas que había traído. Después de merendar, Emiliano se la pasó en su habitación jugando en la computadora. Escuchó la arrastradera de muebles que hacían sus padres en la sala, para abrir espacio y colocar algunos estantes como base para la ofrenda del Día de Muertos. Luego de un rato, todo quedó en silencio. Sus padres ya se habían ido a dormir. Emiliano salió de su cuarto hacia la cocina en busca de agua. Tomó el vaso grande de cristal. De vuelta a la sala, con el vaso lleno de agua entre las manos, se detuvo por un momento para empinárselo y beber. Miró de reojo y sin interés los adornos de la ofrenda que habían hecho sus padres. Concentró su mirada hacia el fondo del vaso. Algo atrajo su atención, y esta vez, como hipnotizado,
observó con detalle. A través del cristal, una luz dorada pinta el atardecer de un paisaje. Reconoce un camino alfombrado de hojas secas y árboles a los costados. Un cielo de azul profundo se mezcla con tonos rosa y violeta. De inmediato bajó el vaso. Solo vio un rincón de su casa con las cosas para la ofrenda. Emocionado, aunque temeroso, colocó el vaso en su rostro otra vez y vio de nuevo el paisaje. Quitó el vaso y volvió a mirar por este varias veces. No podía creer lo que veía, pero era hermoso. Fijó su vista en el vaso y gradualmente todo se vuelve más claro y cercano, como si él se encontrara ahí. Hasta estira un brazo para poder alcanzar alguna rama. Avanza dentro del camino. Deja atrás los árboles y se revela ante él una colina rodeada de magníficas flores de colores, blancas, lilas, rojas, pero en su mayoría naranjas y amarillas, que abren sus pétalos a la fresca brisa nocturna. Van apareciendo los niños, corriendo y gritando de alegría. Se persiguen y se tumban en el frondoso pasto. Emiliano puede escucharlos. Después llegan los demás, cargados de diferentes cosas. La luna espectacular hace acto de presencia, pero aún así iluminan la colina con lámparas de aceite y encienden varias fogatas. El viento fresco se vuelve cálido. En una mesa colocan bastante comida. Alguien ha hecho una bebida caliente y fragante en un gran caldero. Ahora también Emiliano puede percibir la mezcla de olores que inunda el lugar. Los aromas de la naturaleza junto con la comida y las especias dulces hacen que comience a sentir apetito. Adultos y pequeños cantan y ríen. Más tarde, luces de colores como fuegos artificiales asoman por todas partes. Una neblina tenue con olor a incienso empieza a rodear el paisaje. Todos guardan silencio por un momento. De pronto, alguien grita con alegría: ¡Ahí vienen! Comienzan a llegar. Sus siluetas dibujadas detrás de la neblina se van reconociendo al acercarse a la colina. Parecen cansados, pero sus rostros se llenan de alegría al ver a quienes los están esperando. Muchos corren a su encuentro, se abrazan y besan. Y la fiesta continúa con más júbilo. Comparten los alimentos con los recién llegados y sentados junto al fuego, ellos les platican cómo es el lugar de donde vienen. La colina se envuelve de magia. Los niños comparten y comen todo tipo de caramelos. Con movimientos sobrenaturales, los recién llegados les hacen bromas a los jóvenes. Es parte del encanto. Emiliano está tan maravillado que también ríe y aplaude. Se deja llevar por la emoción y ya no recuerda que solo es un espectador. Este momento, esta convivencia, no dejan lugar al temor de abandonar esta existencia para ir a otra. Lo que les espera será todavía mejor. No importan ya las tareas inconclusas. Allá pueden hacer mucho más de lo que se imaginan. Ya no importa el rencor que han vivido. La compasión llenará sus espíritus y cualquier conflicto pasado dejará de tener sentido. Es por eso que el reencuentro es tan esperado y la resignación menos dolorosa. Ya casi llega el amanecer. Algo como pequeñas mariposas radiantes aparecen muy cerca de todos los que están conviviendo. Es el momento de la despedida. Pero no les invade la tristeza. Por el contrario, anhelan el próximo encuentro. Para Emiliano es una gran experiencia. Sus ojos humedecidos dejan escapar una que otra gotita. El sentimiento es tan grande que tiene ganas de correr maravillado.
De mañana, en la cama, Emiliano despertó con el cuerpo adolorido, de la misma forma que cuando uno se ejercita en exceso. Una extraña sensación lo envolvió al intentar recordar la experiencia de la noche anterior. Se levantó de inmediato para ir a la cocina. Su padre, sentado a la mesa con una taza de café, lo animó a desayunar, pues ya había comida preparada. Pero Emiliano tenía bastante sed. Su padre alcanzó un vaso de cristal grande y pesado, con unos relieves parecidos a hojas. Lo llenó de agua y se lo acercó al chico, que miró el vaso y recordó que todo comenzó cuando bebía de él. Con la mirada fija en el cristal, escuchó a su padre. Lo que sucedió anoche solo es un mensaje. No debes temer. Haz lo posible por venerar con nobleza a los antepasados. Vive con emoción, sin evadir ni ignorar las maravillas que te rodean. Festeja, ríe con alegría, porque algunas veces lo que vemos no es lo que es. Emiliano escuchó con atención cada palabra sin dejar de mirar el vaso. Pero alguien entró a la cocina y dijo con voz alegre: «¡Anda! ¿Hiciste el desayuno?». Era su padre. El chico, sumamente sorprendido, volteó buscando a su otro padre en la mesa, pero ya no estaba ahí. El desconcierto de Emiliano lo hizo respirar muy rápido, pero su padre ni se dio cuenta por servirse la comida recién preparada. Estaba contento porque su hijo fue muy considerado. Cuando llegó la madre del chico, el padre, emocionado, le comentó sobre el rico desayuno y los dos rieron y hablaron muy bien de su hijo. Emiliano los miró, tranquilizado por ese ambiente hogareño de sábado por la mañana. Sonriendo, suavemente los interrumpió. «Quiero ayudarles a poner la ofrenda y adornar la casa para el Día de Muertos».